Bienvenidos a un nuevo domingo, a una nueva reunión online. Hoy, para empezar la reunión, los invito a leer conmigo Santiago 2, del 18 al 20. Yo lo voy a estar leyendo en NTV. Y dice así. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin acciones es inútil? Más adelante el predicador va a estar desarrollando un poco más lo que quiere decir Santiago en estos 3 versículos. Pero se los quería dejar para que vayamos pensando y reflexionando. Ahora, para dar inicio a la reunión, los invito a orar conmigo. Señor Jesús, que estás en los cielos, gracias por este día, Señor, gracias porque tenemos una nueva oportunidad de poder conectarnos para poder escuchar más de tu palabra, Señor. Te pido que estés cuidando a cada persona que esté escuchando, Señor, y que todo lo que se hable sea de bendición para nosotros. Gracias por todo que nos das, Señor, cuídanos y guárdanos. En tu nombre, amén. Santo Señor, escucha nuestra voz. Vivimos hoy gracias a tu perdón. Fue tu amor que nos ha comprado. Usa nuestro corazón, haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos brillar. Tu compasión reine en nuestro andar. Danos tu gracia, pues te queremos honrar. Anhelamos que tú nos uses. Muéstrate en nuestro andar. Haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos brillar. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios yo clamo, Dios yo clamo, Dios yo clamo.
Dios yo clamo, Dios yo clamo, Dios yo clamo. Haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar. Haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar. Haznos brillar. Buenos días, queridos hermanos, es un gusto poder saludarlos desde la distancia, desde La Paz, Bolivia. Queremos compartir una pequeña reflexión en este tiempo de oración. ¿Qué tal, hermanos? Qué gusto poderlos saludar. Hoy les vamos a compartir una pequeña reflexión acerca de la oración. ¿Tiene sentido orar al Dios que lo conoce todo? Un amigo una vez escribió que si la oración tiene como fin obtener respuestas de Dios a nuestras peticiones, pero Dios conoce de antemano todas nuestras necesidades, entonces, ¿qué sentido tiene orar? El problema del argumento de mi amigo es que, de acuerdo a la palabra, la oración tiene mucho más que ver con cultivar una relación íntima y personal con Dios que con obtener cosas de Él. La oración es uno de los medios principales dispuestos por Dios para que desarrollemos nuestra dependencia e intimidad con Él. Su propósito es cubrir nuestra necesidad más grande, relacionarnos directamente con Dios. No podemos concebir la idea de un Padre perfecto y bueno que conozca y provee para todas las necesidades físicas de sus hijos, pero que no pase tiempo cultivando su relación personal con ellos. Si como hijos necesitamos íntima comunión con Dios, nuestro Padre Celestial, ¿por qué nos sorprende que Dios haya ordenado la oración? La oración es, en su más básica definición, es una comunicación personal e intencional con Dios. Presuponer que la oración es esencialmente acerca de peticiones es presuponer que Dios es más como un genio de la lámpara que un Padre celestial. La comunión con Dios es la única necesidad del alma, que va más allá de todas las demás. La oración es el comienzo de esta comunión. Hermanos, pasemos al tiempo de oración y oremos unos por los otros.
corazón, da gracias al Santo Dios, da gracias a quien dio a su Hijo, Cristo Jesús, da gracias de corazón, da gracias al Santo Dios, da gracias a quien dio a su Hijo, Cristo Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, a Jesús quien lo hizo todo por mí. Y ya, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, a Jesús quien lo hizo todo por mí. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Nos encontramos inmersos en una pandemia, una situación que seguramente ninguno de nosotros imaginó. Y no sé si recuerdan, pero cuando todo esto comenzó, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo indica que en algún momento vamos a volver a la normalidad. Sin embargo, esa normalidad nunca va a ser igual que antes. Quiero transportarnos y contarte en tan solo 2 minutos a un momento en donde también el tiempo se detuvo, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros. Y ese momento fue cuando Jesús vino a esta tierra. La palabra de Dios, la Biblia, el libro en el cual está fundada nuestra fe, dice lo siguiente en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata lo que nosotros queremos contarte. Dios vio que la maldad de los hombres era tanta, que envió a su Hijo Jesús para que muera en la cruz, de una sola vez y para siempre, por los pecados de toda la humanidad. Por tus pecados y por los míos. Sí, esa palabra fea que a ninguno nos gusta, pero todos nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer y no hacemos lo que sí tenemos que hacer. La muerte del Señor Jesús fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. Sin embargo, no todo quedó ahí. El Señor Jesús a los 3 días resucitó y se fue al cielo y hoy nos está esperando, a vos y a mí. La decisión es nuestra. Queremos y anhelamos y deseamos de todo corazón que hoy puedas, ahí donde estás, decirle a Dios: Dios, gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque Jesús murió en mi lugar en la cruz. Gracias porque su sangre me limpia de todo pecado. Y gracias porque cuando llegue el momento me iré al cielo a vivir con vos. Si ese es tu deseo, si esa es tu decisión hoy, yo te quiero invitar a que por favor no dejes de escribirnos. En pantalla vas a ver la página de nuestro Facebook. Escríbenos por privado. Las 24 horas habrá alguien para contestarte, para ayudarte, para responder tus dudas, pero sobre todas las cosas, para que puedas comenzar a tener una relación con Dios. Que Dios te bendiga.
Pero muy buenos días, querida iglesia. Un privilegio para mí compartir la palabra de Dios en estos momentos. Mi nombre es Eber Bascur, soy misionero chileno en Argentina, actualmente viviendo en Córdoba, Argentina. Aunque actualmente no estoy en Córdoba, estoy en una pequeña gira. Y dentro de poco, como familia, nos mudaremos a Colombia para seguir cumpliendo con lo que Dios nos pidió. Actualmente trabajamos en un ministerio llamado Movida, que tiene el propósito de despertar a una juventud latina para que se haga parte de la misión de Dios en este tiempo. Creemos de que Dios quiere levantar a muchos latinos para que se sumen a lo que Él está haciendo en todos los contextos de la tierra. Hay muchos jóvenes, acá veo algunos tal vez, que tienen dones, capacidades, talentos, habilidades que les hacen tan útiles a Dios en lugares, tal vez no Argentina, otros lugares transculturales donde pueden servir también llevando el Evangelio del Señor, como muchos lo hicieron antes por nosotros. Hoy también es tiempo de nosotros también ir y llevar el Evangelio a otros lugares. Me sumo a lo que están haciendo ustedes de estudiar el libro de Santiago y me corresponde acompañarles en la reflexión del versículo 18 al 20. ¿Me acompañas a orar? Y de esta forma le pedimos dirección a Dios por estas palabras. Oramos. Querido Dios, acompáñanos con tu dirección en lo que quieres decirnos en este tiempo especial a cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque eres bueno, porque nos honras con permitirnos acercarnos y tener tu palabra en nuestro idioma, algo que todavía hay tantas culturas, Señor, que no lo tienen, pero hoy nos permites acercarnos a este texto bíblico tan desafiante también para el accionar de tu iglesia, de tu pueblo, de cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Santiago 2, versículo 18 al 20. La semana pasada el pastor nos desafiaba a comprender que en Jesús el decir y el hacer eran lo mismo, era una misma cosa. Y creo que es el gran desafío que tenemos los hijos de Dios, esto de ser coherentes con lo que decimos y que realmente quede demostrado a través de nuestras acciones. Permíteme leer el versículo 18 al 20. Estos versículos vienen a seguir argumentando. Presenta dos argumentos y una reflexión en el versículo 20 muy fuerte para hacer entrar en razón a los lectores de que no puede ser posible de que algunos piensen que se puede tener fe y no obras que sean coherentes con esta fe. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Eso dicen algunos. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otro argumento: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y termina diciendo Santiago en esta perícopa, en este trocito que me corresponde, versículo 20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hay un cierto grado de ironía en esta última frase que ya te voy a explicar. ¿Ok? Coherencia, fe y obras. Permíteme contarte una experiencia que tuve hace muchos años atrás cuando era adolescente. Junto a mi hermano tuvimos la oportunidad de llegar a la fe. Desde los 10, 11 años ya estábamos en la iglesia. No fue porque mis padres nos llevaron, sino que era porque había una iglesia cercana, cristiana, muy cerca de casa, a una cuadra de casa. En esta pequeña iglesia fuimos instruidos en la fe, en entender la gracia de Dios, en compartir el Evangelio, en ser de testimonio y todas las cosas que un discipulado normal tiene, ¿cierto?, para todos aquellos que llegan a la fe por primera vez. Nuestro gran desafío con nuestro hermano era de que nuestros padres también conocieran al Señor. Te confieso, nos fue muy difícil. Llevábamos a casa todo misionero y pastor que llegaba a la iglesia, lo llevábamos a casa para que le hablara a nuestros padres. Nosotros también de vez en cuando le regalábamos y hablábamos sobre versículos bíblicos y cosas para que ellos recapacitaran en que debían comprender
y aceptar la fe y la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Pero obviamente se nos hizo muy difícil. Te adelanto la historia contándote que nuestros padres recién llegaron a la fe cuando nosotros nos fuimos de casa. Es decir, cuando ya hicimos nuestras vidas de adultos, nos casamos, nos fuimos de casa, ellos llegaron entonces en esta misma iglesia, pequeña iglesia, llegaron a la fe de Jesucristo. Bueno, te quiero contar un momento en particular. Como todo adolescente, hijos varones, 2 únicos hijos varones, teníamos una forma muy particular de solucionar nuestras dificultades o nuestras diferencias. Y era que el que sometía al otro era aquel que ganaba, obviamente. Me imagino que algunos de ustedes tendrán hijos varones también, o tú serás uno de aquellos que también utilizó la misma técnica de, a los 3, 14, 15 años, de tratar de diferenciar, de que las diferencias nos llevaban incluso hasta los golpes, amarrarnos, maniatarnos y cosas así. Perdóname si te estoy siendo tan mal testimonio en estos momentos a través de este ejemplo, pero te quiero contar de que me acuerdo que un día mi papá escuchó que estábamos peleando en nuestra habitación. Y me acuerdo que él entró a la habitación con fuerza y pensábamos que una vez más nos iban a castigar. Pero este castigo de ese día de nuestro papá, de esta disciplina que nuestro papá nos sometió, realmente hasta el día de hoy me acuerdo. Me acuerdo de que él se acercó, entró y guardó silencio por 1 minuto hasta que nosotros dejamos de pelear. Luego miró a un costado de la habitación, miró al otro y dijo simplemente esto: me dijeron que acá habían 2 chicos que eran cristianos. No los veo. Si ustedes lo ven, por favor, díganle que les estoy buscando. Solo eso. Te puedo decir que mis papás, principalmente mi mamá, que tal vez está escuchando esto, sus disciplinas fueron muy fuertes, como las disciplinas de antes, ¿viste? Que te daban. Pero te digo una cosa, no recuerdo disciplina más grande y fuerte que esta. Que papá quisiese o nos demandara coherencia de aquello que veníamos hablando y diciendo. Hasta el día de hoy recuerdo ese dolor interno, profundo, de entender de que no estaba siendo de buen testimonio y que no estaba predicando con nuestros hechos, no estábamos predicándole el evangelio que decíamos y que repetíamos que cada domingo y cada semana íbamos a aprender en la iglesia. Este tema de la coherencia no es fácil, porque siempre vamos a estar bajo la lupa o bajo el designio de alguno o de otro. En la misma iglesia nos miramos mutuamente sin querer para ver cómo es el testimonio de uno de otro. En la misma iglesia o en nuestra misma familia podemos también mirarnos mutuamente y ver si lo que papá dice, incluso hasta predica en casa, en la iglesia, es similar a lo que dice, piensa y hace también en casa. Una de las grandes luchas que tenemos los padres que trabajamos en el ministerio, de que nuestros hijos puedan ver la misma coherencia de lo que hablamos y enseñamos en la iglesia, también lo vean en casa. Vivimos bajo la lupa de aquellos que no conocen a Cristo y están alrededor nuestro. Familia, amigos, trabajo, estudio. Gente que tal vez está pasando las mismas situaciones que nosotros, de escasez, de pérdida de amigos, de soledad, de encierro, y que también de alguna u otra forma busca en cada uno de nosotros, espera en cada uno de nosotros que podamos demostrar con nuestras obras que es aquello que realmente creemos. Porque, queramos o no, las acciones de una persona determinan lo que la persona cree o hace. Mira un chico en la calle y fíjate si anda con el balón de fútbol para arriba y para abajo, y te vas a dar cuenta que lo que hay, que lo que sueña ese muchacho. Fíjate en lo que hace un hombre que está trabajando por sacar adelante su negocio, qué es lo que hace, en qué trabaja, en qué invierte, y te vas a dar cuenta también qué es lo que está soñando cada una de sus noches, qué es lo que está dentro de él. Naturalmente lo que está dentro del hombre sale hacia afuera. Naturalmente lo que está dentro de nosotros, lo que hay, las convicciones o lo que realmente se cree, va a ser reflejada por nuestras acciones también hacia afuera.
Acá el Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Lo que está diciendo acá el apóstol es, mira, hay algunos que puedan creer o tener un pensamiento equivocado de que las obras y la fe fuesen como dones, que Dios imparte medidas a cada uno, de tal forma que unos pueden tener fe y otros pueden tener obras. Al parecer este era un pensamiento de la época, y por qué no, yo creo que muchos de nosotros en nuestra época también podemos estar cayendo en el mismo problema, de llegar a pensar de que el que está haciendo obra social, el que está alimentando al de la esquina, el que está ayudando al que está en necesidad, el que está atento a servir, el que está... no, es que él tiene un don especial. Yo me encargo de la oración y la lectura de la palabra y de la predicación. Podemos llegar a ser muy incoherentes muchas veces. Lo que está diciendo acá Santiago es, hey, gente, tiene que haber coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos, como dijo el pastor la semana pasada. Tiene que haber coherencia entre la fe y las obras. No puede ser que algunos crean que algunos tienen fe y algunos tienen obras. Estas sí o sí están en conjunto, porque tu fe la conozco a través de tus obras y tus obras las deben manifestar cuál es tu fe. Hay un antropólogo, un escritor cristiano también, que se dedicó a trabajar en investigar las culturas. Él se llamó Joy Guas. Joy Guas, no sé si se pronuncia así, pido disculpas, pero habló de que existen 4 capas para poder conocer una cultura. Ya te voy a explicar por qué te estoy enseñando esto. Dice, la primera de ellas está en el nivel del comportamiento. Alguno escribió, utilizando este modelo de Guas, habló del hombre de Marte. Dice, un hombre de Marte viene a la Tierra y lo primero que ve es el comportamiento. Pero si quiere realmente conocer la cultura, tiene que tomarse tiempo para ver qué determina este comportamiento. Y se va a dar cuenta que lo que determina este comportamiento son los valores. Es decir, el comportamiento está determinado por los valores. Los valores responden a la pregunta, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo mejor? Porque eso determina su comportamiento, sus valores. Pero dice también este autor de que si yo me quedo más tiempo investigando una nueva cultura, me voy a dar cuenta de que existe una tercera capa y más profunda todavía, que es el nivel de las creencias. Es decir, que responde a la pregunta, ¿qué es la verdad? Un comportamiento que responde a la pregunta, ¿qué se hace? ¿Qué hace una persona o qué hace una cultura? Va a estar dada por sus valores, que considera que es bueno o mejor, pero en profundidad está mostrando sus creencias, es decir, aquello que determina o que es verdad para ellos. Pero existe una cuarta capa, dice, que es más difícil de encontrar, pero si yo me quiero insertar en una nueva cultura, sí o sí tengo que tomarme el tiempo de poder investigarla. Y esta cultura, y esta etapa, o esta área es el área de la cosmovisión. Más profundo, la cosmovisión determina qué es lo real. Por eso es que, por ejemplo, tú te vas a culturas que consideran real el espíritu, los dioses en distintos lugares y vas a dar cuenta que el comportamiento es pasar hambre y no comerse una vaca, por ejemplo, algo que en Argentina sería un pecado en sí, ¿ya? Pero ¿qué determina esa actitud en la India? A diferencia de Argentina, una cosmovisión, una forma de ver los seres humanos, de ver los animales y ver el ser humano que es muy distinta. ¿Por qué te explico todo esto? Porque este mismo proceso inconscientemente lo estamos viendo y estamos sometidos a esta prueba todos los días de nuestra vida. Y este análisis que hace acá Santiago para decirle, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, es este proceso de, ok, no me quedo simplemente con lo que haces, sino que quiero saber qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que consideras real, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, qué es lo que consideras real, cuál es tu cosmovisión. Estamos insertos nosotros en una cultura que tiene su propia cosmovisión. Por eso vemos comportamientos tan materialistas, tan egoístas, tan hedonistas, que tratan de escapar del dolor, la enfermedad, donde el dolor, la enfermedad, la muerte, la escasez son tragedias a la cual queremos escapar.
y que muchas veces nosotros también estamos en el mismo juego. ¿Por qué? Porque la cultura en la cual estamos inmersos ha considerado una forma de ver el mundo donde el dolor no es bueno, donde la soledad no es buena, donde la escasez no es buena. Y por ende vivimos una cosmovisión cuyo comportamiento demuestra claramente lo que hay en su interior. Y ahora, si la gente nos está viendo a nosotros, ¿qué está viendo? ¿Qué ve? ¿Ve tu fe en Jesucristo? ¿Ves que Jesucristo es aquel que puede traer transformación espiritual, pero no solo espiritual, sino que a la vida completa, las relaciones, puede traer esperanza? Porque eso tiene que estar demostrado a través de la forma en la cual actuamos. O pensamos como algunos, como dijo Santiago, no, es que algunos tienen fe y otros son buenos para hacer obras. Están relacionadas, Santiago. Es más, te lo argumenta con el versículo 19, que es un argumento, tiene que haber sonado muy fuerte para la época. Hasta el día de hoy suena fuerte. Bueno, ¿tú crees en Dios? Bien, qué bueno que lo hagas, que creas en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Tú tienes solo fe, creencia. Bueno, ¿qué tan débil es tu creencia? Porque los demonios también saben que Dios existe, pero le tienen miedo, no tienen una relación con Él. Ahora, ¿por qué? Porque esa creencia no les llevó a entender el plan salvífico y la transformación que se espera que se tenga, que podemos y tenemos la posibilidad. Los demonios no tienen la posibilidad, nosotros tenemos la posibilidad de ser transformados por esa fe. Una fe que al transformarnos de adentro hacia afuera, desde nuestras bases de cosmovisión, ven el mundo de una forma distinta, genera creencias que son totalmente distintas a las de este mundo, valores distintos a las de este mundo, comportamiento, obras que demuestran aquello que realmente somos en el interior. Y termina en el versículo 20 diciendo Santiago: «Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta?» Déjame leértelo, porque acá hay un cierto grado de ironía de Santiago que me gustaría leértelo en otra versión. Permítemelo, dame ese privilegio. Dice así, versículo 20 en la NTV: «¡Qué tontería!». Recuerda que le dice hombre vano. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin obras es fe muerta? ¿Acaso no te...? Hombre vano, estás, como decía, ¿cierto? El Coelet ahí en el Eclesiastés, estás dando zarpazos en el aire, humo, nada. Es fe muerta. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo lo demuestra tu fe? Te cuento una breve historia cortita, la historia de Charles Moody. Charles Moody nació en una aldea en Kenia, a muchos kilómetros de Nairobi, la capital. Un día, una mañana, cuando tenía alrededor de 6-7 años, se levanta de su pequeña y precaria choza y se da cuenta que sus papás y su hermano se habían ido. Los buscó por días y días y no los encontró. La escasez, el hambre, hizo de que tomaran esta decisión de abandonarle. Una situación muy difícil, pero que viven miles de niños en Kenia. Él formó parte de las estadísticas, llegando y caminando por mucho tiempo. Llegó a Nairobi y formó parte de la estadística de los miles y miles de niños que viven en la calle en Nairobi. Él tuvo un momento fuerte en su vida, más todavía, pero ahora para beneficio de su propia vida, que fue que en un lugar le dieron trabajo. Creyeron que podía tener un trabajo y este lugar era un lugar que también le acercó a la fe cristiana. Poco tiempo después formó parte de una comunidad cristiana. Poco tiempo después empezó a juntar dinero de lo que hacía. Había aprendido a vivir en escasez, entonces él podía ahorrar. Y con este ahorro empezó a invertir en pequeños negocios. Después de una década, estos pequeños negocios se transformaron en flotas de vehículos, camiones. Pudo este hombre hacerse rico gracias a una muy buena administración de sus recursos. Logró tener una familia, si no me equivoco, de 6 hijos.
¿Quieres conocer bien la historia por si me equivoco? Coloca la película Mully, M-U-L-L-Y. Está en la historia verídica, es un documental en YouTube. Vas a poder verla, dura 1 hora, si no me equivoco. Charles Mully, después de que lo tenía todo, familia, una linda esposa, trabajo, recursos, un empresario, se codeaba con hombres importantes en toda Kenia que buscaban en él también ayuda. Llegó un momento en el cual un día vi unos chicos en la calle que salieron a buscar de él algo, dinero. No voy a hacerlo muy larga, pero en sí él se dio cuenta del lugar, como que volvió a revisar el lugar de donde él había salido. Esto trajo una convicción tan grande en su vida, tan fuerte en su vida, que dentro del poco tiempo él empezó a tomar niños de la calle y empezar a llevarlos a su casa. Primero fue 1, 2, 3, 4, hasta tener una docena de chicos viviendo en su casa junto con sus hijos, con su esposa. Se dio cuenta de que necesitaba recursos rápidos, empezó a vender sus empresas. Dentro del poco tiempo vendió todas sus empresas. Compró un lugar muy desértico hacia afuera de Nairobi, y en ese lugar construyó galpones para empezar a tener niños, y niños que él podía tener, niños que tomaba, niños que rescataba. En este lugar le daba educación, comida y también le enseñaba oficios. Este lugar fue transformado completamente. Mira la película, te lo recomiendo, es hermosa. Un lugar que fue cambiado completamente. Incluso un microclima se forma debido a las plantaciones y a la visión de un hombre que empieza a transformar ese lugar. 12.000 niños fueron rescatados hasta el día de hoy por él, por una fundación que formó, que ahora ya no depende de sus negocios, sino que todo lo que se hace ahí, en un predio que produce su propio agua, su propio alimento, incluso está exportando mucho alimento que se produce en ese lugar. Muchos, casi todos, logran terminar los estudios secundarios. Cientos de ellos han estudiado en la universidad. Muchos de ellos han vuelto a servir también junto con él en este anhelo de seguir rescatando más niños de la calle. Me pregunto yo, ¿esta persona solamente Dios le dio don de obras? Como el argumento del primer versículo que leíamos. Iglesia, obras en el tiempo no se pueden mantener si no nacen de una convicción profunda, de una fe genuina, de un cambio genuino como el que tuvo Charles Mully. Obras que no pueden ser sustentadas si no es por la fe genuina en lo que Dios hizo también en su propia vida. ¿Cuáles son las obras que estamos nosotros haciendo en este tiempo? Que está sustentada en esa fe que abrazamos y creemos y defendemos con tanta fuerza. Termino leyéndote solamente Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Yo me lo aprendí de memoria, Reina Valera, de pequeño. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero déjame hacer énfasis en el versículo 2. Porque por ella, ¿por cuál? La fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El testimonio es algo que se ve. El testimonio es algo que llega e impacta en la vida de otros. El testimonio lleva a muchos a poder querer tener tu misma fe. Dice Hebreos 11:2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora no me quiero quedar solo con los antiguos, sino con los presentes, con los que estamos acá. La fe es el sustento del testimonio que hoy también tú puedes alcanzar y yo puedo alcanzar si nos dejamos llevar y damos rienda suelta a aquello que nace desde el interior, que es una fe genuina que se manifiesta en obras de bien para todos aquellos que están alrededor nuestro.
que pueda ser de buen testimonio, que pueda haber coherencia, que tu papá no vaya a entrar a la habitación y vaya a buscar a alguien coherente, sino que te puedas encontrar también a ti y a mí, nos encuentren siendo de buen testimonio hasta el día que el Señor venga por cada uno de nosotros. Un minuto, una oración. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Gracias por ella. Gracias por el ánimo que nos da y la oportunidad de poder demostrar aquello tan profundo arraigado en cada uno de nosotros, que es la fe genuina de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos da la oportunidad de mostrarlo, haciéndote conocido a ti a través del testimonio de cada uno de nosotros. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de esta nueva reunión online y queremos dar gracias a Dios por este tiempo especial en el cual hemos podido escuchar de su palabra a través de su siervo, en donde Él nos ha estado instando y nos ha estado mostrando la importancia de las acciones, de demostrar con acciones nuestra fe. Así que damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad y les invito a orar para finalizar este momento. Amante Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo especial en el cual podemos estar reunidos, Señor, congregados como hijos tuyos, Señor, quizás a través de internet. Aún, Señor, sabemos que vendrán tiempos mejores porque tú estás teniendo el control de todo, Padre, y queremos dejar este tiempo también en tus manos. Bendice a cada uno de los hermanos, a las familias que están viendo esta reunión online hoy, Señor. Gracias te damos por este tiempo especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que tengan muy buena semana. Ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla. Mantener cada día lo que he aprendido de mi maestro. Sé muy bien que nado contra corriente en la noche oscura. Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura. En la cruz su muerte me hizo renacer y me enseñó lo que puedo ser, y aún a precio de sangre quiero llegar. Hoy prefiero luchar y no pienso dejarme llevar. Ser guardián de mi hermano sin esperar a cambio su amor. Desoír el elogio y examinar bien mi corazón.